Fue humillada y sacada de su asiento, pero apenas unos minutos después, la misma azafata que la avergonzó frente a decenas de pasajeros enfrentó consecuencias que nadie, absolutamente nadie, habría podido imaginar. Lo que ocurrió en ese vuelo cambiará no solo la vida de las personas a bordo, sino el destino completo de la aerolínea que hasta ese momento se creía intocable. Antes de comenzar, cuéntanos en los comentarios desde qué parte del mundo estás viendo esto, y si disfrutas de historias como esta, no olvides compartirla y suscribirte para recibir más contenido de AVA. El vuelo 508 de Aerolíneas Ventisca estaba a punto de despegar desde el Aeropuerto Internacional de Atlanta, cuando una niña afroamericana de apenas 13 años, de cabello recogido en trenzas ordenadas, y una mochila rosa pálido colgada al hombro, caminó tímidamente por el pasillo en dirección a su asiento de clase ejecutiva, usando una camiseta desteñida con el logo de un videojuego viejo y un par de jeans con pequeños parches cosidos a mano, sin maquillaje, sin joyas, sin apariencia de lujo, pero con una expresión honesta en su rostro, como si cada paso que daba cargara un sueño aún intacto. Su nombre era Leah Monroe, y llevaba consigo el boleto que su madre había reservado con esfuerzo para premiarla tras ganar una beca nacional en ciencias computacionales, y aunque sus ropas no gritaban riqueza, su mente era un cofre de talento que muy pocos adultos en ese avión poseían. Sin embargo, lo que debía ser un vuelo tranquilo hacia Seattle, donde recibiría su premio en una ceremonia televisada, pronto se convirtió en una pesadilla injusta e incomprensible. Apenas se sentó en el asiento 2A, colocando cuidadosamente su mochila bajo el asiento, y mirando por la ventanilla con una sonrisa nerviosa, apareció una figura alta y severa, con labios pintados de rojo perfecto, cabello tirante recogido en moño, y un uniforme impecable que parecía más armadura que prenda de trabajo. Era la azafata principal del vuelo, cuyo nombre, según su placa dorada, era Juliette Crane, una mujer que se había ganado una reputación dentro de la aerolínea por su obsesión con la apariencia, el control y los pasajeros que, según ella, lucían apropiados para cada clase. Juliette se detuvo frente a Leah sin siquiera saludarla, con los ojos entrecerrados y un gesto de juicio que perforó el ambiente, y con una voz que no necesitaba volumen para ser cruel, preguntó: ¿Estás segura de que este es tu asiento, cielo? Leah parpadeó confundida. Sacó su boleto del bolsillo frontal de su mochila. Lo sostuvo con ambas manos y lo mostró con timidez, sin entender aún el problema. Sí, señora. Es el 2A, respondió con voz baja pero firme, como quien ha repetido mentalmente esa información una y otra vez para no equivocarse. Pero Juliette no tomó el boleto. Solo lo miró desde arriba con desdén, como si el papel fuera falso, como si fuera una niña perdida en una zona que no le correspondía. Este asiento es para clase ejecutiva, no para acompañantes, ni hijos de nadie, ni estudiantes, dijo mientras echaba una mirada rápida al atuendo de Leah para personas sin el código de vestimenta adecuado. Algunos pasajeros que estaban a su alrededor fingieron no escuchar. Otros la miraban de reojo, y una mujer en uno de soltó una risita silenciosa que Leah sintió como una bofetada. La niña apretó los labios, aún sin entender del todo que había hecho mal, mientras Juliette extendía una mano señalando hacia el pasillo. Ven conmigo. Por favor. Vamos a resolver esto. En la parte trasera agregó la azafata con un tono que no admitía discusión, como si estuviera retirando a una polizonte con educación fingida. Leah se puso de pie sin decir una palabra, con el rostro ardiendo y los ojos haciendo un esfuerzo heroico por no llorar. Mientras caminaba de regreso con su mochila apretada contra el pecho, con pasos temblorosos y miradas que la atravesaban, el avión entero pareció cómplice de una injusticia que nadie detuvo. Pero lo que Juliette Crane no sabía era que Leah no había subido sola a ese avión, y que su madre, una mujer que parecía tan común como cualquier otra pasajera en el asiento 12F, ya estaba de pie, con algo en la mano que pronto cambiaría no solo el rumbo del vuelo, sino la historia completa de lo que estaba por suceder. La mayoría de los pasajeros se acomodaban en sus asientos sin pensar dos veces en lo que acababan de presenciar, sin sospechar que en la fila 12, junto a la ventanilla, se sentaba una mujer de expresión tranquila,
pero de mirada como filo de obsidiana, una mujer que no necesitaba levantar la voz para imponer autoridad, ni vestirse con marcas lujosas para que el mundo supiera que estaba acostumbrada a moverse entre pasillos de poder. Su nombre era Aisha Monroe, madre de Leah, y si bien su ropa sencilla, una blusa beige de lino, pantalones negros sin adornos, y sandalias planas no delataban nada especial, el sobre de cuero que llevaba en su regazo contenía documentos que, en manos de la persona adecuada, podían dejar temblando a más de un director ejecutivo. Aisha se puso de pie lentamente, su respiración calmada pero con una tensión tan contenida que incluso el hombre que iba sentado a su lado, un ingeniero de sistemas que hasta ese momento la había ignorado, desvió la vista instintivamente como si supiera que estaba a punto de presenciar algo que no debía interrumpir. Con cada paso que daba hacia el frente, sus sandalias golpeaban con una cadencia tan firme que incluso la tripulación de cabina giró a verla, confundidos por su presencia decidida. Juliet, que ya había ubicado a Leah en un asiento vacío al fondo, aún creía haber hecho lo correcto, creyendo haber salvado a la aerolínea de un error administrativo, cuando escuchó una voz que la detuvo en seco, una voz que no era altisonante ni agresiva, pero que tenía un peso que hizo que incluso los murmullos del pasillo se apagaran. Disculpe, señorita Crane. ¿Podemos hablar un momento sobre por qué acaba de retirar a mi hija de su asiento asignado? Juliet se giró lentamente, y por primera vez su rostro mostró un atisbo de sorpresa, como si no hubiera procesado que esa niña, de ropa sin etiqueta, tuviera madre presente y mucho menos una madre que supiera pronunciar su nombre completo con tal exactitud y calma peligrosa. ¿Su hija?, preguntó Juliet, intentando mantener su postura, aunque ya había un nerviosismo que comenzaba a asentarse en sus cejas alzadas. Aisha asintió, sacando lentamente de su sobre de cuero una carpeta que parecía perfectamente ordenada y marcada con sellos de un organismo gubernamental, un logo que apenas se alcanzaba a distinguir, pero que cualquier empleado del aeropuerto reconocería al instante: la insignia del Departamento Nacional de Transporte y Seguridad Aérea. Mi nombre es Aisha Monroe, dijo sin parpadear, extendiendo el primer documento con movimientos calculados y además de ser madre de Leah Monroe. Soy auditora federal, asignada como observadora encubierta en vuelos comerciales que han sido señalados previamente por quejas de discriminación sistémica y perfilamiento racial por parte de su personal de cabina. La expresión de Juliet cambió de inmediato. Su piel pasó de un rosa artificial a un blanco ceniza que parecía absorber toda la luz del pasillo. Su boca se abrió apenas, pero no logró emitir sonido alguno, como si sus cuerdas vocales se hubieran congelado ante el peso de esa revelación. Y no era la única. Una de las auxiliares más jóvenes, que hasta ese momento había estado sirviendo jugo en la fila 5, dejó caer su charola sin querer, mientras el copiloto, que acababa de salir para hacer una inspección rutinaria de cabina, se detuvo justo frente a la escena, sin moverse, con los ojos fijos en el documento que Aisha sostenía como una espada de papel. Dijo: ¿Auditora?, preguntó él en voz baja, mirando el sello. Y todos mis movimientos, así como los de mi hija, están siendo monitoreados en tiempo real por una unidad de control de incidentes, añadió Aisha, sacando ahora un pequeño transmisor del tamaño de un reloj, que parpadeaba con una tenue luz azul y por protocolo, ya he activado la señal de evaluación crítica, lo que significa que esta aerolínea acaba de entrar en observación prioritaria. Juliet retrocedió un paso, y aunque intentó recomponer su expresión profesional, su voz tembló cuando dijo: «Yo no sabía. Pensó que», interrumpió Aisha con la precisión de una cirujana, «que mi hija no podía ocupar un asiento ejecutivo porque su ropa no coincidía con sus expectativas de clase, o simplemente asumió que una niña negra con jeans remendados debía estar en la parte trasera por defecto». El silencio en la cabina era total. Hasta los pasajeros que antes se mostraban indiferentes ahora giraban lentamente en sus asientos, mirando cómo la narrativa se transformaba delante de sus ojos, y cómo la azafata que momentos antes parecía el modelo de autoridad, ahora apenas podía sostenerse con firmeza. Pero lo que nadie sabía, ni siquiera Aisha,
era que en ese mismo momento, alguien más en el avión había comenzado a grabar discretamente con su teléfono, y que el video, en cuestión de minutos, no solo llegaría a las redes sociales, sino que alcanzaría al mismísimo director ejecutivo de la aerolínea, que, por una coincidencia imposible de ignorar, estaba viajando en incógnito en ese mismo vuelo. El ambiente dentro del vuelo 508 de Aerolíneas Ventisca se había transformado por completo. Lo que había comenzado como una simple revisión de asientos se había convertido en una escena congelada en el tiempo, donde cada palabra, cada mirada, cada gesto parecía pesar toneladas, y donde el silencio era tan intenso que el más leve zumbido de los motores parecía retumbar como un tambor dentro del fuselaje. Todos los ojos estaban fijos en Aisha Monroe, que sostenía con mano firme los documentos que acababan de cambiar la atmósfera de esa cabina ejecutiva. Pero lo que ni Aisha, ni Juliet, ni siquiera la atenta tripulación sabían, era que desde el asiento 4D, justo al otro lado del pasillo, un hombre de mediana edad, vestido con una camisa azul sin logotipo, jeans sencillos y unos lentes discretos, había presenciado cada segundo del enfrentamiento sin pronunciar palabra, sin levantar la voz, pero con una mirada tan afilada que podría haber cortado el aire en dos. A simple vista era solo otro pasajero más, otro ejecutivo cansado en un vuelo matutino, pero su verdadera identidad estaba a punto de estallar como una bomba dentro de la cabina. Él se llamaba Jonathan Keyes, y aunque casi nadie lo reconocía fuera de un panel de inversionistas o de las revistas de negocios, su firma aparecía en los contratos más importantes de esa aerolínea, su correo electrónico era recibido con reverencia por los altos mandos, y su decisión era tan influyente que podía, con una sola llamada, cerrar una base aérea completa si lo consideraba necesario. Jonathan Keyes no era un simple pasajero. Era el director ejecutivo de la aerolínea, viajando en modo anónimo para evaluar discretamente la experiencia del cliente tras una reciente ola de críticas internas, y lo que acababa de presenciar lo había dejado atónito. Con calma, sacó su teléfono del bolsillo de su asiento, desbloqueó la pantalla con una huella digital y presionó una aplicación interna de la compañía que activaba un protocolo de evaluación inmediata en tiempo real. No grabó. No pidió explicaciones. No necesitó gritar. Solo escribió una frase. Confirmado incidente de perfilamiento. Iniciar auditoría integral del personal de cabina del vuelo 508. Envíen contacto directo en 90 segundos. Luego, se levantó lentamente de su asiento, con una serenidad que hacía aún más inquietante la tensión en su rostro, y caminó hacia el pasillo principal donde Aisha aún sostenía los documentos frente a una Juliet petrificada. El silencio se rompió no con un grito, sino con una frase que hizo girar cabezas y abrir bocas. «Señora Monroe, soy Jonathan Keyes», dijo en voz firme, clara, sin apuro, «y como CEO de esta aerolínea, quisiera disculparme personalmente por lo que usted y su hija acaban de experimentar en este vuelo». Juliet se tambaleó hacia atrás como si la gravedad del avión se hubiera invertido. Aisha bajó los documentos lentamente, como quien no esperaba que la gravedad del momento se duplicara ante sus ojos. Y Leah, aún sentada en la fila trasera, sin saber exactamente qué estaba ocurriendo al frente, miró hacia la cabina con una expresión que mezclaba confusión, esperanza y algo más difícil de describir, la sensación de que la historia estaba girando hacia ella. «Lo que acaba de suceder», continuó Keyes mientras sacaba una credencial de su chaqueta, «para que todos pudieran verla, no representa ni mis valores, ni los de la empresa que dirijo, pero le aseguro que no quedará impune». Juliet intentó balbucear algo, una justificación, una disculpa, cualquier cosa que detuviera el huracán que se avecinaba, pero antes de que pudiera emitir una palabra, el teléfono interno de la cabina sonó con un timbre urgente que no se usaba desde situaciones de máxima prioridad. Una auxiliar lo atendió, pálida, atónita. «Acaban de dar la orden directa desde operaciones», dijo ella, con voz temblorosa. «La azafata Crane debe ser retirada de su puesto inmediatamente y confinada al área de descanso hasta que el vuelo aterrice. Supervisión legal está esperando en tierra».
Juliet soltó el aire de golpe como si le hubieran vaciado el pecho con una aguja, pero nadie intervino. Nadie dijo una palabra. Y lo más inquietante de todo es que la pantalla central del avión, donde normalmente aparecía el mapa de vuelo, cambió de pronto. Una notificación en letras grandes y rojas apareció: investigación interna en curso, protocolo de emergencia de ética activado. Y fue entonces cuando el rostro de Leah, aún desde el fondo del avión, mostró algo nuevo. No miedo, no alivio, sino algo mucho más poderoso, una sonrisa pequeña, pero cargada de justicia. La tensión dentro del vuelo 508 no había disminuido, sino que se había transformado en algo diferente, más profundo, más penetrante, como una electricidad invisible que corría por cada asiento, envolvía a cada pasajero y mantenía a todos expectantes, como si el avión ya no volara a 0 metros de altura, sino suspendido en el filo de un momento histórico. La azafata Juliet Crane, que hacía apenas 20 minutos caminaba con altivez por el pasillo exigiendo obediencia con una sonrisa cortante, ahora caminaba con pasos rotos hacia el compartimiento de descanso, bajo la atenta mirada de sus colegas, sin maquillaje que pudiera ocultar el pánico en sus ojos, sin una sola palabra que pudiera cambiar lo que ya estaba escrito en los sistemas de la aerolínea y en la memoria de cada testigo. Aisha Monroe, aún de pie con sus documentos en mano, había retomado su postura serena, pero había algo diferente en ella ahora, una energía sutil, como si en vez de cerrar el incidente, acabara de abrir un expediente mucho más grande, uno que llevaba años esperando el momento adecuado para salir a la luz. Jonathan Keyes, el CEO, se volvió hacia ella con respeto, con profesionalismo, pero también con una tensión particular en la mandíbula, como si ya supiera que la historia que acababa de presenciar no era un hecho aislado, sino la punta visible de una red profunda de problemas que llevaban tiempo ocultos detrás del uniforme impoluto de una tripulación entrenada para parecer perfecta. «¿Qué va a pasar ahora?», preguntó Aisha, con voz firme pero baja, lo suficiente como para que solo él pudiera oírla. Jonathan guardó silencio por unos segundos, y luego respondió con una gravedad que caló más hondo que cualquier grito. «Acabo de activar el protocolo Venus Rojo», dijo. «Es una auditoría completa a toda la red de operaciones internas, incluyendo historial de quejas, conducta del personal y registros de cámaras en vuelos recientes. Esta es la primera vez que se activa desde que soy CEO». Aisha lo miró por un instante. Lo entendía. Él sabía que no bastaba con una disculpa pública, ni con despedir a una azafata. Sabía que ese vuelo era una caja negra a punto de abrirse, y lo más impactante es que él mismo acababa de abrirla. En ese preciso momento, mientras todos los pasajeros seguían tratando de comprender lo que estaban presenciando, el sistema de entretenimiento del avión cambió de nuevo, esta vez mostrando una nueva imagen en todas las pantallas. Una ventana emergente con un cuestionario confidencial que decía: ¿has presenciado o experimentado trato injusto o discriminatorio durante algún vuelo con Aerolíneas Ventisca? Tu respuesta será enviada directamente al Consejo de Supervisión Ética. Anónimo. Seguro. Urgente. Las caras de varios pasajeros se volvieron hacia sus pantallas con una mezcla de asombro y responsabilidad. Una mujer de negocios en 3B empezó a escribir de inmediato. Un hombre mayor en 5A frunció el ceño y pareció recordar algo. Incluso un miembro joven de la tripulación, parado junto al carrito de bebidas, se quedó paralizado mirando la pantalla como si acabara de ver un reflejo de su propia historia. Pero en la parte trasera del avión, donde Leah aún permanecía sentada, ajena a la magnitud completa de lo que su madre y ella habían desatado, algo más estaba ocurriendo. La auxiliar de vuelo más joven, una chica llamada Sandra que había observado toda la escena desde el inicio sin atreverse a intervenir, se acercó a Leah con una expresión entre tímida y determinada. Llevaba una bandeja con jugo, agua y un pequeño paquete de galletas envuelto con cinta azul. Se agachó a su nivel, sonrió de verdad no con lástima, sino con respeto, y le ofreció el refrigerio con ambas manos. «Leah, ¿verdad?», preguntó con voz cálida. «Quería decirte que lo que hiciste fue muy valiente y que no estás sola.
Leah parpadeó, sorprendida de que alguien supiera su nombre, y asintió en silencio. Luego aceptó el paquete sin palabras, pero sus ojos brillaron de una forma que no pasaron desapercibidos. En ese instante, el capitán de la aeronave apareció en el pasillo, algo poco común en pleno vuelo, pero esta vez necesario. Caminó con paso firme hasta la sección trasera, deteniéndose justo frente a Leah y Sandra. Señorita Monroe, dijo con respeto, me gustaría pedirle disculpas personalmente y acompañarla de regreso a su asiento original, si está de acuerdo. O, si lo desea, puede tomar el mío. El avión entero se quedó en silencio de nuevo. Una auxiliar dejó caer un vaso de agua. Un pasajero murmuró, ¿el asiento del capitán? Y Jonathan Keyes, aún en primera clase, sonrió sin esconder el orgullo en su rostro. Leah miró al capitán, luego a Sandra, luego al pasillo largo que la separaba de los que antes la habían despreciado, y finalmente asintió con una sonrisa pequeña, pero firme. Pero justo cuando se levantó, una voz desconocida salió desde los parlantes de cabina. Una voz que nadie reconocía. Una voz que no estaba autorizada a transmitir por el intercomunicador. Señores pasajeros, este vuelo aún no ha terminado. Y lo que van a descubrir ahora no estaba previsto en ningún itinerario. El sonido de esa voz, profunda y controlada pero absolutamente desconocida, rebotó por cada rincón de la cabina como una onda sísmica que nadie vio venir. Los pasajeros se congelaron en sus asientos, algunos con los dedos aún sobre la pantalla del cuestionario ético, otros a mitad de conversación, y todos con la misma pregunta grabada en el rostro. ¿Quién había tomado el control del sistema de intercomunicador del avión? Los tripulantes de cabina se miraron entre sí con desconcierto, y una auxiliar de vuelo corrió hacia el panel de control más cercano, solo para descubrir que el canal estaba bloqueado desde una fuente que no figuraba en el manual de emergencia. Lo que estaban oyendo no era una grabación, ni parte del sistema de entretenimiento, ni una transmisión accidental desde tierra. Era algo más. Pasajeros del vuelo 508, continuó la voz. Esta vez con una calma que era más perturbadora que cualquier alarma, les habla un empleado despedido de esta aerolínea hace 3 años por denunciar prácticas internas de discriminación, encubrimientos de abusos y manipulación de reportes de pasajeros. Mi nombre es Malik Thorne, y antes de que aterricen, quiero que sepan exactamente por qué están todos ustedes aquí hoy. Jonathan Keyes, aún de pie en la cabina ejecutiva, se volvió con una expresión que había pasado del asombro a una tensión pura. Conocía ese nombre, lo recordaba bien, porque Malik Thorne fue el técnico de sistemas que hackeó internamente el servidor de ética de la aerolínea y expuso más de 250 quejas ignoradas antes de ser silenciado por la gerencia anterior con un despido disfrazado, reajuste estructural. «Esto no puede estar pasando», murmuró en voz baja, y de inmediato tomó su teléfono para contactar con operaciones centrales. Pero el sistema no respondía. Cortado. Bloqueado. Lo mismo ocurría en la cabina del piloto. Las comunicaciones externas estaban activas, pero los canales internos, los que normalmente monitorean entretenimiento, encuestas y transmisiones a bordo, habían sido tomados por una inteligencia artificial externa, implantada dentro del sistema de entretenimiento desde hacía semanas, disfrazada como una simple actualización automática. Hace 3 años, continuó la voz de Malik, mientras en todas las pantallas aparecían documentos escaneados, con nombres, firmas, correos internos y estadísticas. Reporté con pruebas que ciertos miembros del equipo de atención a bordo utilizaban criterios no oficiales para asignar asientos, apariencia, raza, nivel de vestimenta, e incluso apellido. Se burlaban en chats privados. Se pasaban capturas de pasajeros mal vestidos, con emojis. La gerencia sabía. Archivó cada queja, y luego me callaron. Los pasajeros miraban las pantallas con horror. Allí estaban los archivos, con sellos reales, capturas de pantallas internas, correos ocultos y nombres. Muchos nombres, incluyendo uno que Leah reconoció al instante: Juliet Crane. Aisha Monroe no se movía, pero su rostro era una máscara de acero. El capitán, desde el pasillo, intentaba contener la creciente ansiedad de los pasajeros,
pero sabía que el control ya no estaba en sus manos. El avión era seguro, estaba en curso, pero la moral de la aerolínea estaba cayendo a la velocidad de una bomba despresurizada. Esta niña, dijo Malik, mientras en la pantalla aparecía una foto de Lia con su premio de ciencias, fue simplemente la chispa, el símbolo. Pero no es la única, hay más, cientos. Y ustedes están aquí, en este vuelo, porque el sistema necesitaba verse a sí mismo desde dentro, y no desde una reunión de relaciones públicas. Jonathan Keyes apretó los dientes. La voz estaba revelando todo. Su sistema había sido invadido. Su vuelo insignia, transformado en un juicio aéreo. Y mientras tanto, en la pantalla, se abrió un último mensaje. ¿Desea continuar viendo los archivos? Sí, no. Uno por uno, los pasajeros comenzaron a presionar sí. Uno por uno, empezaron a darse cuenta de que aquel incidente con Lia era solo el primer eslabón de una cadena oculta por años. Pero lo más inquietante fue lo último que dijo Malik antes de que la transmisión se cortara. Y si me están oyendo en tierra, prepárense, porque tengo la copia de seguridad. Y está programada para liberarse en menos de 4 horas. Y entonces la señal se apagó. El avión quedó en silencio. Y todos, absolutamente todos, supieron que el aterrizaje no sería el final.